Y bueno, hoy vamos a ver un poquito de Ortega y Gasset y ver cómo Nicole entra en esa discusión sobre la historia y la ciencia de la historia, ¿no? Que obviamente son dos cosas muy distintas: la historia como fenómeno de la realidad y la ciencia de la historia como un intento de comprensión del fenómeno de la historia, ¿no? Sí, en efecto, Nicole se ha referido a varios textos de Ortega, sobre todo Historia como Sistema, que es un libro que no está completo, ¿no? Se publicó en el 41, son unas conferencias que Ortega y Gasset había dado en el 35, 36, y luego se publica en el año 42, creo, o 44, un curso que se llama La razón histórica. Entonces ahí Ortega va a sistematizar su idea sobre la historia, que viene construyendo desde sus primeros libros, La meditación del Quijote, El tema de nuestro tiempo, desde el 14 y el 23 hasta 1941. Entonces es un periodo largo en que Ortega pasa de la idea de la razón vital, que se conoce como esa etapa raciovitalista, que se opone al racionalismo, ¿no? Extremo, cartesiano, rígido, como a cierto irracionalismo, como se decía en esa época, sobre todo de corte nietzscheano, ¿no? De una idea de la vida humana como sin una coherencia racional. Entonces, este texto de Historia como Sistema, pues se propone mostrar que sí hay una sistematicidad de la historia, que el fenómeno de la historia tiene regularidad, como ya había pensado el propio Hegel y Dilthey, y en realidad esto proviene desde los griegos, si lo ven así, desde Tucídides, y en la modernidad desde Vico, desde Giambattista Vico. Nicole le dedica a Vico unas cuantas páginas en historicismo y existencialismo. Es un autor fascinante que fija la idea moderna de la historia, y sobre todo esta diferencia entre la ciencia de la naturaleza y la ciencia de la historia, o las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas, como se dice también en francés mejor, ¿no? Ciencias del fenómeno histórico, social, humano. Porque Vico ya había anticipado que no podemos conocer con profundidad la naturaleza porque no la comprendemos del todo, que hay algo inaccesible, ¿no? En cambio, dice Vico, la historia la podemos comprender, podemos racionalizar, porque la hacemos nosotros, ¿no? Que es un producto de la acción humana, de las decisiones humanas, y hay ya la idea implícita de una regularidad, de patrones que se repiten, de una lógica, digamos, ¿no? De una racionalidad, una inteligibilidad de la historia, ¿no? Eso se hereda a toda la modernidad. Bueno, llega a un extremo sistemático, abstracto en el sistema hegeliano, ¿no? Donde es un sistema a priorístico que casi se le impone a la historia y Hegel utiliza su esquema dialéctico para explicar todo, también la historia de la filosofía y la historia universal, que Hegel era muy erudito y tenía muchos conocimientos, los conocimientos más importantes de la época sobre las civilizaciones antiguas, Egipto, Persia, Grecia, Roma, pero ya es una visión, sabemos muy bien, típicamente eurocéntrica, ¿no? Desde Alemania, desde el mundo germánico, y la modernidad cristiana,
que Hegel ve la historia en una estructura, pero como ya predeterminada, ¿no? Dilthey trata de reaccionar ante eso y parte del concepto de experiencia y trata de encontrar unas categorías que son permanentes, que son también a priorísticas, porque parten de la estructura de la mente humana, del Geist famoso, que yo siempre digo está mal traducido como espíritu en lengua castellana. El Geist no es espíritu, es mente. Pero bueno, parte de la experiencia mental, digamos, individual y colectiva, Dilthey. Y luego Ortega recupera a Dilthey porque habíamos dicho Dilthey va a ser traducido en la revista de Occidente que fundó Ortega, se introduce en todo el mundo hispanoamericano e iberoamericano y se vuelve un autor muy importante en la historiografía del siglo XX. Ahora está, como decíamos, pues bastante olvidado, yo creo. Y Ortega entonces trata de avanzar desde una concepción de la razón vital, de la circunstancia vital, razón, circunstancia, qué hacer, de una visión muy pragmática, sin pragmatismos, ¿no? A la comprensión de la historicidad, ¿no? Que hay una estructura de la historia que se puede entender a posteriori, no se puede entender como si fuera una estructura rígida, pero sí va a decir Ortega que de la ciencia de la historia, en todo caso, sí podría hacer algunas predicciones, si entiende bien la sistematicidad de los eventos. Y de hecho, es como la tentación de muchos historiadores hacer predicciones, nada más y nada menos que tenemos a Harari, ¿no? Que ahora hace predicciones sobre el futuro tecnológico y tal, y bueno, se ha vuelto muy famoso y muy acaudalado por eso, seguramente que bueno. Pero bueno, esta discusión ya estaba en esa época, estamos, fíjense, en 1940, en plena guerra. Ortega entonces trata de hacer una teoría de la historia, una filosofía de la historia propiamente dicha, que responda al mismo debate que ya había dado Dilthey. Las ciencias de la naturaleza, ciencias físico-matemáticas, no pueden comprender en sentido amplio los fenómenos humanos y menos los fenómenos históricos, ¿no? Sí, porque hay cambio permanente y porque hay una acción constante de los seres humanos que no está predeterminada, por supuesto, aunque haya intenciones, deseos, pero hay mucho azar. Pero a posteriori sí se puede ir comprendiendo por qué sucedieron los fenómenos, los sucesos, ¿no? Antes de es difícil, pero después de es más, digamos, accesible entender la concatenación de los hechos. Y bueno, me remito, ya habíamos hablado un poco de esto, pero este es uno de los apotegmas orteguianos típicos, esto de que dice Ortega, el hombre no tiene naturaleza, sino tiene historia, ¿no? ¿Qué quiso decir con eso? Muchas de sus frases, como dice Nicole, son desafortunadas porque no acaba de explicar bien. Son muy bonitas, son literarias, son potentes, pero a veces son equívocas, o muchas veces son equívocas, a veces con toda la intención, ¿eh? Ortega no era para nada ingenuo. Y entonces con esta frase que repite en varios lugares de su obra, claro que tiene la intención de decir, bueno, por un lado, los determinantes biológicos, naturales, fisiológicos, no son suficientes para entender la historia humana, ¿no? Esa es una forma de interpretarlo. Otra es que las ciencias de la naturaleza que han intentado entrar en explicación de todo, hoy, por ejemplo, las neurociencias, puede haber una especie de neurohistoria, ¿no? Hoy. La psicología lo intentó, la antropología, por supuesto, la ciencia política. Y si me apuran, el marxismo en su versión supuestamente científica intentaba dar una explicación de la historia materialista, ¿no? El materialismo histórico famoso, que trataba de ser sistemática, rigurosa, incontestable. Entonces, esas pretensiones son las que trata de rebatir Ortega. Cuando dice el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, quiere decir la comprensión de las ciencias naturales no alcanza, no es suficiente para entender el fenómeno de la historia, ¿no? Tiene que haber una razón histórica, una ciencia propia de la historia que entienda los fenómenos
socioculturales a lo largo del tiempo, porque dice, bueno, ahorita van a unas citas que tengo de una especie de diccionario de la obra de Orteguiana, que, bueno, a Ortega le preocuparon muchos temas. Hay un libro muy interesante que a mí me gusta mucho sobre Toynbee, que es sobre la historia universal, porque Toynbee sí se adentra a vaticinar el deceso, digamos, el colapso de la civilización occidental, basándose en los estudios de Gibbon sobre el colapso del Imperio Romano, que eso fascinaba mucho y sigue fascinando, las explicaciones de por qué el Imperio Romano se diluyó, ¿no? Fue un colapso de largo plazo, digamos, que poco a poco, pero sí también tuvo revueltas, invasiones, unas invasiones bárbaras famosas que ya describe Agustín de Hipona en el 400 y tantos, ¿no? En Roma, nada más y nada menos. En fin, entonces, son fenómenos que le interesaron a Ortega. Esta, por supuesto, también finitud, caducidad, ciclos de auge y decadencia de las civilizaciones, que marcan, vean, ahí se ve como el patrón de historicidad, que ya habían entendido los filósofos antiguos, tanto Aristóteles como Platón, hablan de ciclos, ¿no? de políticos, que implican ya un proceso dinámico en el que toda civilización va a entrar tarde o temprano, ¿no? Entonces, esta frase de el hombre no tiene naturaleza sino historia va un poco por ahí, pero el sentido completo puede ser totalmente equívoco, porque pues es obvio que los seres humanos no dejan de tener naturalezas. Hay una naturaleza biológica, evolutiva, que actúa todo el tiempo y que tiene mucha influencia en lo político, en las conductas individuales y colectivas también. Entonces no se puede decir que no haya una naturaleza humana en ningún sentido, la verdad. Pero bueno, la intención de Ortega iba por ahí. Entonces dice cosas, por ejemplo, el hombre no es una cosa cualquiera, sino un drama, ¿no? Interpreta un papel y concibe un fin, y esta estructura mental que está arraigada en su digamos, naturaleza, tanto biológica como social, hace que la historia no sea accidental, sino que sea algo esencial, que en esto todos los historicismos coinciden, incluyendo el propio Nicole, ¿no? O sea, lo histórico es algo sustancial a la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, Nicole, sí, yo creo que sí lo dice, que otros animales no tienen historia. Hoy diríamos, claro que tienen historia, y sí, claro que tienen narrativas de sus historias, de otro modo, más sencillas, no lo registran en textos a lo mejor, pero sí las hay, de pequeñas comunidades. Entonces dice Ortega en este pasaje, el hombre es lo que le ha pasado, es lo que ha hecho, ¿no? O sea, las dos cosas, lo que hace, lo que se propone voluntariamente, intencionalmente, y lo que le sucede, lo que le acontece, mucho de ello es azaroso, y son finalmente las determinaciones de la naturaleza. El hombre no tiene naturaleza, dice Ortega, lo que tiene es historia, porque historia, esa es la frase completa, aquí está, porque historia es el modo de ser de un ente que es constitutivamente, radicalmente, movilidad y cambio, ¿no? Entonces, en esa época se decía, las ciencias de la naturaleza no pueden entender el cambio. Bueno, ¿cómo no? El cálculo infinitesimal, la física, ¿no? El cambio y el movimiento, pues, son problemas esenciales, ¿no? Entonces, por eso Nicole va a plantear, eso está en Crítica a la razón simbólica, que el tema está cruzado por dos pares de conceptos. El ser y el devenir, por supuesto, ¿no? La historia y la verdad, que parecen también oponerse. Y la universalidad o la relatividad. ¿No? Y ahí están las oposiciones. Entonces, con la frase completa de la que dice Ortega, aquí se entiende un poco más qué quiso decir con eso de el hombre no tiene naturaleza, sino solo historia, ¿no? La historia es el modo constitutivo, radicalmente hablando,
del ser humano porque está cruzado siempre por el cambio y la movilidad, ¿no? Un constante cambio. Luego, Nicole utiliza la metáfora de proteo, ¿no? El hombre, dice, es ser proteico, cambia todo su ser en la medida en que cambia su conciencia y cambia su forma de entender la propia historicidad. Podemos decir que desde el punto de vista biológico evolutivo, los cambios en los últimos 50.000 años han sido mínimos. La especie es muy homogénea, muy compacta. Además sabemos ahora, bueno, son las hipótesis que se mantienen, que toda la humanidad actual proviene de unos cuantos individuos que surgieron o que salieron de África y que poblaron todos los demás continentes. Entonces hay una homogeneidad de la especie que se demuestra genéticamente. Y la genética de poblaciones lo que hace es indagar las variaciones de pequeñas partes del genoma, fenotípicamente expresadas, en distintos ambientes, ¿no? Y en distintos periodos de tiempo. Y registra las migraciones y ha corroborado esto, que las personas que, digamos, pertenecen a las comunidades más antiguas en el centro de África son los que tienen ese ADN mitocondrial más antiguo, y que en cambio de las personas en América, que fueron originarias de la migración hacia América, que no se sabe bien exactamente cuándo fue, hace 20.000 a 70.000, da igual, años, tienen las variaciones más novedosas, ¿no? Pero bueno, pero toda la especie es suficientemente homogénea. Por lo cual, por cierto, está muy claro que hoy no se puede hablar de razas. No existen las razas humanas. Imagínense que esto sigue en el lema de nuestra universidad, ¿no? Es bastante, por decirlo así, patético. No existen las razas, entonces una universidad no puede tener como lema un concepto falso, ¿no? Que no tiene ninguna base científica. Ese es el colmo, ¿no? Que una universidad tenga una frase como lema no científica. Y luego decir el espíritu, pues, sí, pues ya que... ¿de qué hablamos, no? En fin, pequeña acotación sobre nuestra universidad. Pero bueno, el hombre es una entidad histórica, dice Ortega, aquí es una compilación de citas, y toda realidad histórica es, por tanto, no definitiva, está abierta. Entonces, el otro sentido interesante que Ortega propone, que no logra desarrollar del todo, que ese es un poco el problema que señala Nicole siempre. Es genial Ortega, es muy rica su prosa, es agradable leerlo, parece literatura, ¿no? Buena literatura, quiero decir. Pero a veces sí se pierde en precisión, es verdad. Aunque estos textos son de los más consistentes de Ortega, ya de los 40, de su última etapa, de los 40 hasta los 50 y tantos, ya es el Ortega muy maduro, que está con mucho tiempo para leer y escribir, ya no está envuelto en enrollos políticos, ¿no? Y culturales y tal, ya es famoso, regresa después a España y escribe con mucho más cuidado, mucho más trabajo, se nota el trabajo filosófico, es como el Ortega más filosófico, que no deja de tener la genialidad que tiene en los años 20, 30, cuando escribe los grandes libros por los que se conoce, ¿no? La rebelión de las masas, el tema de nuestro tiempo, incluso la meditación de la técnica, que es un libro fascinante. Bueno, entonces dice Ortega, la historia está abierta porque los seres humanos van haciendo su historia, en un sentido ¿cómo sería? Vickiano, ¿no? De Vico, y no se puede predeterminar. Se puede estudiar hacia atrás, pero no se puede, ¿no? hacer. Y sin embargo dice, la ciencia de la historia debería atreverse a hacer algunas predicciones, porque ¿para qué serviría este conocimiento de la lógica o la racionalidad de la historia humana? Pues podría servir también para anticipar algunos eventos. Hoy, por ejemplo, pues se discute si estamos entrando en una época de neofascismos, de neautoritarismos, neototalitarismos, si volvemos al estado de guerra permanente de la historia de la humanidad, ¿no? Nada más que ahora las guerras pues no se pelean con espadas y escudos o flechas, sino con misiles y drones, ¿no? Ya ni siquiera con tropas, y eso puede ser terrible. Y existe el peligro de que pueda ser una guerra nuclear, porque los arsenales están ahí y hay varios países que los tienen. Bueno,
Entonces, dice Ortega, a diferencia del mundo físico, las cosas humanas no solo están en el tiempo, sino que el tiempo está en ellas. Aquí es una frase muy buena, ¿no? O sea, el tiempo es esencial a la humanidad. Y por eso va a decir, ya me adelanto una idea, que la ciencia de la historia, dice Ortega, es una narratividad, es una narración, ¿no? Y que por ahí de eso por donde se debe avanzar en comprender el fenómeno. Y en efecto, así como cada persona tiene una narración de su propia vida, una biografía que puede contar, escribiéndola o no, ¿no? O en una entrevista o lo que sé yo, o en un confesionario, los pueblos y la humanidad entera tienen una narración, una historia que contar. En esa historia pues hay muchas tergiversaciones, olvidos, escollos, etcétera, faltantes pues y problemas de memoria, pero van constituyendo la manera en que tanto los individuos como los colectivos, los pueblos, ¿no? Se entienden a sí mismos y se proyectan. Otra cita dice, toda ciencia de realidades será corporal o espiritual, tiene que ser construcción y no un mero espejo de los hechos. La ciencia de la historia no es meramente descriptiva, evidentemente, porque es una narración misma, ¿no? Va a narrar tratando de hacerlo de un modo objetivo, con ciertas evidencias, con documentos, tal. Finalmente es otra forma de narración colectiva de lo que ha sucedido. Igual si se trata de la biografía de un autor, por ejemplo de Ortega hay varias biografías, una mejor que otra, se meten en los detalles de las cartas y los detalles más específicos y eso nos arroja mucha luz sobre lo que está pasando por la mente del pensador cuando está escribiendo algunas cosas. Pero aún así también hay un debate serio de si a veces el autor, la autora tiene comprensión cabal de su propia historia. Y yo creo que no, o sea, en realidad no acabamos de entender nuestra propia historia porque hay muchas determinaciones que vienen del pasado o incluso en el presente que no vemos, de las que no somos plenamente conscientes. Por ser la existencia humana propiamente vida, que se regresa al concepto vitalista fundamental, pues, la vida humana para Ortega no es la vida biológica, sino la vida comprendida, intencional, reflexiva, la vida vivida, pues. Por ser la existencia humana propiamente vida, esto es proceso interno que se cumple, en el que se cumple una ley de desarrollo. Por eso es posible la ciencia histórica, porque hay un despliegue, un desarrollo de una idea. La historia no es primordialmente psicología, un poco ahí que está criticando a Dilthey, sino reconstrucción de la estructura, y aquí habla de esta idea de estructura de ese drama que se dispara entre el hombre y el mundo, porque en la vida humana, otra cita, va incluso toda la realidad, es ella la realidad radical. Y ahí, ¿por qué la historia? Dice Ortega, es la ciencia superior, la ciencia de la realidad fundamental, y no lo es la física, dice, ¿no? Entonces, él defendía la idea de que la gente debería estudiar bien historia, cosa que se descuida bien en todos lados. Porque además la historia ha sido tomada por los discursos ideológicos, ¿no? En este país así ha sido lamentablemente en muchos años. Ya vimos la última experiencia terrible de una revisión de la narrativa de la historia para aleccionar a las juventudes en una visión particular de la historia. Y no, pues, no existe la visión totalmente objetiva de la historia, quizá, pero sí se puede notar cuando se trata de una tergiversación burda ideológica. Y eso es lo que hacen muchos estados modernos, lo que hicieron también estados antiguos, tratando de que la gente tuviera una sola narrativa o una visión desde el poder. No se puede entender rigurosamente una época, dice Ortega, si no se entienden las demás épocas. Y aquí viene otra idea interesante que Ortega no acaba tampoco de desarrollar. Ortega es muy bueno para intuir cosas y para lanzar problemas y temas. Luego no los desarrolla del todo porque no le alcanzaba el tiempo o no lograba desarrollarlo suficientemente. Tiene esa enorme virtud, por eso hay un libro de José Gaos, que a mí me gusta mucho, que se llama Las profecías de Ortega, que recupera un montón de tesis de Ortega que se anticipan al tiempo, ¿no? Habla de la técnica, de la historia, del arte, de esto, habla de la deshumanización del arte, por ejemplo, ¿no?
o de la rebelión de las masas, de la pérdida de la individualidad, que hoy estamos sumidos en eso, gracias, o sea, la pérdida de la, más bien de la comunidad y por tanto de la verdadera individualidad, sumidos en la virtualidad de las redes sociales. Y dice Ortega, no se puede entender rigurosamente una época si no se entienden las demás, no solo la secuencia de hechos o de épocas, sino que hay una especie de concierto, y utiliza esta metáfora musical, dice, por eso la canción de la historia solo se puede cantar entera. O sea, si tú no sabes toda la letra de la canción, no vas a entender un fragmento, ¿no? En el caso de los himnos, pues sí, ¿no? Y aquí es donde ella plantea la tesis. La historia es un sistema tendido en el tiempo. Entonces está estructurado, tiene una composición, tiene un orden, ¿no? Esa intuición que es ontológica o si que es metafísica es muy importante, existió en muchos pensadores, al menos en la modernidad desde Vico, ¿no? Y todos los que va reseñando Nicola en realidad parten de esa misma idea. Hay una racionalidad propia de la historia. ¿En qué consiste? El problema es en qué consiste y cómo se despliega esa narrativa y en qué medida se puede acceder a verdades históricas. Que la verdad histórica tendría dos sentidos, o sea, entonces no es lo mismo la historia que la ciencia de la historia, ¿no? Y no es lo mismo la ciencia de la historia que la historicidad de la ciencia, ¿no? Por supuesto, todas las ciencias son históricas, empezando con la historia, la ciencia de la historia misma, ¿no? O sea, y eso implica entonces que no hay verdades, que aquí se corta, que no hay verdades históricas, que esa es la tesis simple de todo relativista, no hay verdades en la historia, todo es interpretación, pero es una tesis muy floja, ¿no? Porque está diciendo algo que supuestamente es transhistórico, está afirmando una verdad transhistórica o, si quieren, metahistórica, que se muerde la cola, por decirlo así, ¿no? Que se rompe el fundamento en el que está basado. Pero dice Ortega, la interpretación de la vida tenía no, parece, ¿dónde está? Sí, bueno, me regreso a la idea de la historia como sistema. Si no se entiende toda la cadena de hechos, la estructura, en un gran angular, por decirlo así, no podemos acceder a verdades históricas. Y nuestra comprensión es mucho más relativa, mucho más endeble. Y luego dice, la ciencia histórica solo es posible en la medida en que es posible la profecía. Cuando el sentido histórico se perfecciona, aumenta también la capacidad de previsión. Si entendemos la estructura de la historia, podríamos hacer anticipaciones y ver en la cadena de hechos cómo lo que sucedió tenía que suceder. No es simplemente, no es irracional, y aunque por supuesto muchos fenómenos históricos, o si quieren verlo así, la mayoría están marcados por el azar, por cruce de causas, intempestivas a veces, no se puede decir que no haya una racionalidad. Y luego dice Ortega otra vez, pero es claro que si al reconstruir nosotros el pasado mediante la historia, hallamos que cada nueva época o estadio emerge del anterior con una cierta lógica. También será posible en alguna medida lo contrario, a saber, viviendo en una época, se puede vaticinar cómo serán en líneas generales la inmediata que viene en el futuro, ¿no? Y bueno, entonces es un debate que, por ejemplo, Nicole va a entrar a este problema, ¿no? Okay, hay historicidad, hay relatividad de cambio y hay una comprensión racional de esto que llamamos ciencia de la historia. Y de hecho todas las ciencias tratan de acceder a los fenómenos, tanto sociales como naturales, a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con las tesis que desarrollan o las hipótesis que van tratando de probar?
Algunas se demuestran después erróneas, ¿no? Entonces dice Nicole, esto ya es Nicole. No sería simplemente decir que todos los errores son históricos, o sea, se relativizaron, tenían una temporalidad cerrada, finita, y las verdades son, perdón, y las verdades son ahistóricas, ¿no? Las verdades son permanentes, ¿no? Porque esa dicotomía error-verdad aparentemente salvaría el problema de la ciencia o la razón y la historia, ¿no? Pero para construir una verdadera razón histórica, entonces tiene que asumirse, esto Ortega ya lo plantea, esa variabilidad, ese dinamismo, el devenir mismo de la historia, ¿no? Entonces empiezan a surgir distintas figuras que Ortega ya planteaba en sus textos, sobre todo en Historia como Sistema, y hay otros como el curso de la razón histórica, que están en el volumen 6 y el volumen 9 de las obras completas de Ortega, que ya son ediciones ya muy canónicas, muy trabajadas, muy cuidadas. Se ha publicado pues prácticamente todo, solo quedan las notas de trabajo y cartas en los archivos. Y ahí dice Ortega cosas como estas. Aquí lo resumo en cinco figuras. 1. La historia es la recuperación del tiempo perdido, dice Ortega. Mediante la investigación histórica, por supuesto que eso es gran parte de su interés, de su importancia y de su atractivo social. La ciencia de la historia pues corrige narrativas, encuentra nuevos hechos, nuevos documentos, cambia las versiones, ¿no? Cambia la visión de la historia, que se estandariza a veces inevitablemente o muchas veces por el poder político que le interesa una determinada narración. Entonces la historia recupera esos hechos perdidos, olvidados, o personajes o documentos, y cuando aparece un nuevo documento o se revela un secreto o de veras se desclasifican documentos y aparecen cosas. Ahora en España se desclasificaron algunos documentos, en realidad no todos, sobre el fallido golpe de Estado del 23 de febrero del 81, ¿no? En el que, bueno, desde entonces la narrativa oficial que la monarquía, el Estado español y los diferentes gobiernos españoles de derechas o de izquierdas han mantenido es que fue el rey Juan Carlos el que salvó a la democracia evitando el golpe de Estado. En realidad no evitó nada y muchos creen que se confabuló también con los golpistas, ¿no? Que sí participó de alguna forma, que fue ambiguo quizá, que a lo mejor se echó para atrás, que sí. Hay ahorita un debate bien interesante porque hay evidencias, pero no las suficientes o contundentes. No hay un solo documento en donde esté la firma de Juan Carlos diciendo, órale, salgan a las calles y saquen los tanques y tomen, ¿no? Entonces, el hecho fue una representación casi teatral, que hoy parece tragicómica casi, en ese momento no fue tan cómica, bueno, que un teniente coronel con 100 guardias civiles llegan en autobuses rentados, es decir, lo que es muy absurdo. en 3 autobuses rentados llegan al Congreso de los Diputados, que está en el mero centro de Madrid, casi enfrente del Museo del Prado, ¿no? A las famosas Cortes, y toman el hemiciclo, ¿no? Y están las fotos del tipo, porque además lo televisaron, no cortaron la transmisión de inmediato, y entra se llamaba el teniente coronel Tejero, que acaba de morir a sus 90 y tantos. Además se dice que nunca se arrepintió de lo que hizo, entró a punta de pistola y sometió a otros diputados, y les dijo, usted se calla, usted se echa al piso, y aquí tomamos el Congreso. Y él esperaba que iban ya a llegar las tropas desde Valencia y a tomar el poder y que se iba a formar un gobierno interino porque había renunciado el presidente Adolfo Suárez. Bueno, hoy es un debate buenísimo en España y todo el mundo sospecha en realidad que el rey estuvo coludido. Lo siento, Juan Carlos, pero es un hecho y que hay muchas dudas y que pues los documentos no aparecieron, no hay ningún documento que lo demuestre. Y todo el mundo pues dice, bueno, pero fue él el que al final dio la orden de ya, cálmense, esto se acabó, regresen a los cuarteles, metan los tanques y no hay golpe de Estado, ¿no?
Aparentemente, quizá no, porque los propios militares se dan cuenta que no había tenido éxito el golpe de Estado, que era un golpe de Estado suave, como le dice Javier Cercas. Hay un libro fascinante, Anatomía de un Instante, de Javier Cercas, que es buenísimo, y todo se basa en la idea de cómo se queda petrificado, pero casi impávido, o más bien como impasible, casi en una ataraxia estoica, Adolfo Suárez, el presidente renunciante, ¿no? Que se quedó sentadito en su sillón, así como si nada, un poco desafiante también a los guardias civiles que con metralleta en mano enterraron. Imagínense que nos pasara eso, ¿no? Digo, en esta universidad ya pasó que entró la policía, pero nunca en clases, en sesiones, quiero decir. En fin, sí, la ciencia de la historia puede cuestionar las narrativas, puede rehacerlas, puede encontrar nuevos hechos, incluso nuevos documentos, nuevos datos y cambiar la versión de la historia. Eso que ni qué, ¿no? Por eso la historia es una forma de representarnos, dice Ortega, ¿no? Volvernos a ser presentes y a volvernos a representar en el sentido simbólico, a volver a hacernos una idea de nosotros mismos. Es también reviviscencia, porque la memoria tiene funciones orgánicas muy importantes, ¿no? Recordar es revivir, ¿no? Rememorar implica como recuperar en la vivencia y regresan emociones. Entonces, ahora, siguiendo con el ejemplo del 23F en España, salieron los medios a preguntarle a mucha gente ya de cierta edad, ¿usted se acuerda del golpe de Estado? ¿Y usted qué se acuerda? No, pues no me acuerdo de nada, a mí no, yo no me enteré. Otros sí se enteraron porque, bueno, se enteró todo el mundo porque se transmitió en el radio, hasta que cortaron la transmisión. Y por eso están las fotos famosas del cuate entrando con su gorrito tricornio y la pistola y dispararon así, rafaguearon el hemiciclo de los diputados y después cortaron la transmisión. Entonces mucha gente sí se enteró. Y poco a poco se fue corriendo la voz, pero había mucha confusión, nadie sabía qué estaba pasando, el propio rey no sabía, y hoy dicen, bueno, pues es que no había celulares, ¿cómo se iban a enterar, no? Tenías que llamar por teléfono, y si no te contestaban no te enterabas de qué estaba pasando. Y los medios, llega un comando del ejército a la televisión española y toman las instalaciones, hasta que alguien les dice, no, váyanse de ahí. Y por eso sacan un equipo portátil para que el rey grabe su mensaje y transmite el mensaje en donde dice que ahí muere, ¿no? Que no hay tal golpe de Estado y que ordena que los militares regresen a sus cuarteles. 7 horas después, que si fue mucho tiempo, que si fue poco tiempo, hoy está esa discusión también, ¿no? Que si pudo haberlo hecho antes, que si por qué se tardó tanto, que si no sabía, que si no sé qué, en fin. El punto es que hay una reviviscencia de los hechos al narrarlos. Y además también hay repetición, porque la memoria histórica tiene 3 funciones esenciales. 1, saber qué pasó, por supuesto. 2, tratar de no repetir lo malo, evitar que se repitan los fenómenos negativos. Por eso la enseñanza por ejemplo, de los totalitarismos durante la Segunda Guerra o del nazismo es fundamental. En Alemania fue un gran debate para que no resurgiera el nazismo, y ya ha resurgido. Entonces, algo pasó ahí, o no se enseñó bien, o se enseñó a medias, o qué sucedió para que haya nuevas generaciones jóvenes que incluso pueden dudar, desde luego con escepticismo irracional, de que haya existido el nazismo como tal, o que haya sido tan malo como todo el mundo sabemos que fue, ¿no? Pues hay gente que lo pone en duda. Y entonces evitaría la repetición de lo malo y el aprendizaje, pues se dice, ¿no? Entonces, nadie aprende en cabeza ajena, y por eso la historia es muy frágil, porque las nuevas generaciones que no vivieron los hechos, estos hechos históricos, por ejemplo, pues no los va a poder revivir igual, no los va a poder recordar igual. Tiene que confiar o creer en la palabra de otros, en la narración de otros. Y si resulta que las narrativas estuvieron alteradas, tergiversadas, ¿no? Falseadas, pues menos, ¿no? Siempre hay algo de tergiversación, ¿no? No existe la narración perfecta, evidentemente. Es más, aunque se quisiera hacerlo, la memoria humana falla. Hoy sí se puede grabar todo, ¿no? Queda todo grabado, registrado.
Hoy sí, los teléfonos y no sé qué, y los mails y tal. Pero aún así, van a ver, los debates sobre la historia van a continuar porque hay diferentes perspectivas, que es otro concepto muy orteguiano, a partir de las vivencias de cada persona o cada generación o cada grupo social. Y en quinto lugar, además, o sea, la historia recupera el tiempo pasado, el tiempo perdido, representa el tiempo, revive, repite, y entonces también revisa, repasa. Y esta es su función crítica. La ciencia de la historia tiene un sentido crítico muy importante para cualquier sociedad, o cualquier persona, o cualquier familia, porque una de sus virtudes, cognitivamente hablando, es que puede revisar, no solo reconstruir, revisar, reparar, repasar. Dice Ortega, el pasado histórico no es pasado simplemente porque ya no esté en el presente, sino porque le ha pasado a otros hombres de los cuales tenemos memoria y por consiguiente nos sigue pasando a nosotros, que lo estamos de continuo repasando, ¿no? Estas son las frases geniales que encuentra siempre Ortega. Bueno, respecto de la experiencia, por ejemplo, en España de la Guerra Civil, eso está muy claro, ¿no? Hoy las generaciones más jóvenes que no vivieron esa guerra, pues no la pueden revivir, pero la siguen viviendo, dice Ortega, en la memoria de sus abuelos, ¿no? O deberían seguirla viviendo en la memoria de sus abuelos y escuchando esos relatos y revisándolos, repasándolos. Y por eso es muy importante que la historia quede escrita, que la narrativa no sea oral, que la memoria humana lingüística es muy frágil, sino que quede documentada, ¿no? Escrita en textos. Así, por ejemplo, pues de los mayas se sabe, muchas de las inscripciones y de los códices son relatos históricos. Que si relatos de los reyes, los poderosos, ¿cómo se llaman? El equivalente de Tlatoani, se me fue el nombre, pero bueno, los reyes de las ciudades, pues sí, pero también se narraban los hechos generales y se narraban los acontecimientos. En este sentido se sabe, bueno, en toda la tradición judeocristiana, al menos existe la idea de que la historia es irreversible, ¿no? Y que tiene una finalidad, que eso, en el caso de Hegel está muy claro, hay una finalidad de la historia, que está preestablecida. El marxismo tiene también esa visión pues muy teológica de que hay una finalidad última, que es la gran revolución, ¿no? Que va a unir al proletariado mundial y va a crear el comunismo universal, un comunismo globalizado, por decirlo así, ¿no? Lo que sí es un hecho, uno puede dudar de esos discursos teleológicos predeterminados. Lo que sí es un hecho es que la historia es irreversible. Hasta la fecha nadie ha podido regresar en el tiempo y reparar la historia, así como vieron la película de Volver al Futuro, ¿no? que es genial esa idea de que con un artefacto, ¿no? Construido por un científico loco, ¿no? Un chico regresa a su propia vida y entonces duplica la historia y suceden cosas muy, muy curiosas. Pues eso nadie ha demostrado que sea posible. En realidad está basado en una novela de ¿cómo se llama? De Dios, el de la Tierra y la Luna, no, el otro, de la Guerra de los Mundos, Wells, sí, ¿no? De George Wells, ¿no? Que es esta idea de se puede viajar en el tiempo, entonces ¿qué pasaría? Pues se podría reconstruir la historia o reparar o desviar, si fuera el caso. Hoy sabemos que es irreversible, lo que pasó ya pasó y no hay manera de cambiarlo. Puedes cambiar la narrativa, pero cambiar la narrativa puede significar falsearla. Y falsearla tarde o temprano no es positivo. Porque si hay una memoria, esto ya no lo dice Ortega ni Nicole, hay una especie de memoria orgánica que no deja falsear los hechos. O que tarde o temprano algo no concuerda. ¿Sí ven? Y pasa con la historia personal y con las historias colectivas. Y luego dice una cosa muy, muy curiosa Ortega en esos textos. Dice, la historia también es una especie de ensayo de la eternidad. Tener en el presente el pasado es uno de los caracteres de lo eterno. Órale, o sea, se pone aquí ya más macizo, ¿no? Quiere decir, hay una comprensión completa, ¿no? Diría Spinoza, subspecie eternitatis, entiendes la historia completa, ¿no? Si tienes conciencia más clara del pasado,
que hoy se está perdiendo mucho, la verdad. Yo veo algo grave, como que ya no interesa ni siquiera estudiar la historia, ¿no? Y ya no digamos de hace 500 años, sino de los últimos 30. La memoria colectiva se ha vuelto muy frágil, muy efímera, mezcla los tiempos, no tiene clara la secuencia. Y eso es un efecto intencional de las redes sociales. Lo pueden ver, por ejemplo, en los canales de YouTube, ¿no? Mezclan el tiempo y a veces dice la fecha, pero no te lo presenta de inmediato. Entonces tú puedes estar viendo algo que crees que es actual y sucedió hace 10 años o fue grabado hace 20, bueno, ya 20 años, ¿no? Tienen ahí videos muy antiguos en YouTube. ¿Desde cuándo existe? Como desde el 2000. El YouTube, ¿desde cuándo existe? Como, sí, más de 20 años, no, menos. Como 15. Unos 15 años. Pero bueno, son como hace 20, y son millones y millones de videos, ¿no? Y cada vez más. Entonces, una memoria, digamos, digital de la historia incomprensible, inabarcable. Por eso te pierdes. 20 años, fíjate, 21 años ya, ¿no? O sea, en 21 años todo lo que está guardado ahí, que es una memoria que ninguna mente humana puede tener. Pero revuelve los tiempos, a eso me refiero, ¿no? No está ordenado cronológicamente, no está bien ordenado. Pero también hay algo muy curioso sobre la naturaleza de la memoria histórica. Ahora, como que también ya exigimos demasiado la memoria histórica. Sí. O sea, no creemos que tiene que ser de una manera cuando finalmente es de miles de maneras menos de esa, porque, por ejemplo, los jóvenes de ahora realmente casi los castigamos porque no se acuerdan de la bomba atómica. O los jóvenes de España, ¿no? No se acuerdan del golpe de Estado. No se acuerdan de la sangría que hubo hace 70 años, ¿no? Pues no, porque no lo vivieron. Pero es que si no quedó escrito, pues no hay registro. Pero si queda escrito, se los va digamos, a tener en una perspectiva de valor, como que esos jóvenes no tienen no manejan esa categoría que hace valor a toda la sociedad. Se los estigmatiza porque ya veo. Que la memoria histórica la deben de tener, pero ¿por qué en el fondo? Ya veo por dónde vas. Claro, es que también hay de hechos a hechos, o sea, hay una jerarquización de eventos, como en la memoria individual, ¿no? Yo me acuerdo, por un ejemplo así muy sencillo, en una graduación de unos chicos de secundaria, de repente uno dijo que era el mejor momento de su vida, tenía 15 años, ¿no? Dices, mano, pues te falta vivir un montón de cosas. Hasta el momento a lo mejor sí, y de repente todos dijeron, es el mejor momento de mi vida, la graduación de su secundaria. Digo, a lo mejor sí, pero como que era una exageración, ¿entiendes? Si les preguntamos ahora, si esa gente ahora tiene 40 años, ni se acuerdan de la graduación de la secundaria, ¿no? Entonces, los momentos históricos pueden cambiar de tonalidad, por decirlo así, o de importancia, vamos a llamarle, ¿no? Y también las sociedades pueden cambiar la valoración de ciertos hechos. También hay una acción historicista instituir la memoria histórica de la humanidad que se piensa. Sí. Se le pide demasiado a las personas. Sin duda, pero es algo que está subestimado. Es natural, pero por eso debe quedar escrito. Ahora, si queda escrito, el problema es que cuando ya desapareció la gente que podría contradecir el relato escrito, pone tú, solo queda confrontar distintas narrativas para poder revisar los hechos históricos y saber qué narración es la más adecuada, ¿no? Y además, por si poco fuera el problema, sabemos muy bien, cosa que ni Nicole ni Ortega señalan mucho, que evidentemente la memoria histórica colectiva a veces está tomada, y voy a decir hasta secuestrada por el poder político, porque le interesa esa narrativa, es fundamental para su justificación de sus acciones, ¿no? Pero no es separado. No, es difícil, pero por eso la ciencia de la historia, allá que hay un debate interesante, yo tengo debates con mis colegas historiadores, ¿en qué medida el historiador como una persona
de ciencia, digamos, que hace una ciencia, ¿no? Tiene sus métodos, sus rigores, tal, puede ser plenamente objetivo. Y suele suceder que los historiadores tengan posiciones políticas y eso sesga a veces su propia investigación. En filosofía también, pero esto es más difícil porque estamos hablando de cosas más abstractas, ¿no? Cuando hacemos filosofía de la historia, pues tener una visión política, y entonces había una filosofía de la historia muy marxista, claramente marxista, que tiene una intencionalidad política, ¿no? Y todo lo veía como historia de luchas de clases, ¿no? Que se puede ver, pero no profundizaba en nada, ¿no? Era una historia, pues, francamente, muy superficial, muy maniquea, ¿no? Se dice. Hoy, pues, hay relatos mucho más complejos, más interdisciplinarios, porque entra la historia económica, la historia política, la historia ambiental. Hoy muchos historiadores que no creían que tenía influencia, pero obviamente los cambios ambientales. ¿Qué es eso? No es la alarma. Los cambios ambientales tienen mucha influencia en la historia, ¿no? Las epidemias, las pandemias, pues, alteraron, ¿no?, los hechos históricos, y eso fue algo azaroso aparentemente, pero que estaba predeterminado en las condiciones de vida de las sociedades, ¿no? Bueno, regresamos a Ortega. Ortega va a decir entonces que la razón histórica es fundamentalmente una razón narrativa, ¿no? Y Nicolo se agarra de esta idea de decir, sí, claro, porque la historia es expresión, es expresiva, es dialógica. Se trata de contar, no nomás contarse a uno mismo, sino entre todos contarnos un relato que sea sostenible, consistente. Pero ojo, también puede haber las historias muy colectivas, muy de secta, que muchos pueden creer, y a lo mejor también es una verdadera ficción en el pleno sentido, ¿no? Dominada por un relato hegemónico, pues. Bueno, las religiones monoteístas son un poco así, ¿no? Tienen un relato de la creación, de la relación con lo divino, de la fundación, de los textos sagrados, etcétera, que son incuestionables, son dogmas, ¿no? Y que la comunidad, entonces, todo el mundo valida eso y lo cree y ya por eso es verdadero. Pues no, obviamente. Ni aunque el 99.9% de la humanidad creyera algo, no por eso es verdadero, ¿no? Tendría que haber una corroboración de esos hechos. Y dice Ortega, la razón histórica, que no consiste en inducir ni en deducir, sino lisamente en narrar, es la única capaz de entender las realidades humanas, porque la contextura de estas es ser históricas, es historicidad. Y esto se anticipa lo que está diciendo Nicole, ¿no? O sea, Nicole va a decir, el ser del hombre es histórico, el hombre es proteico, todo su ser está cambiando. Entonces aquí hay una afiliación, no voy a decir que orteguiana, pero sí una coincidencia, ¿no? Que Ortega entendió el carácter ontológico de lo histórico, pues. El problema es entonces cómo se describe o cómo se elabora esa historicidad, esta sistematicidad de la historia, y cómo se articula una narrativa, digámosle así, objetiva, adecuada, o transubjetiva, ¿no? Que podría ser además transgeneracional, porque los hechos narrados, ahorita lo que decía Pablo, los hechos narrados tienen también que tener sentido para las siguientes generaciones, ¿no? Y a lo mejor dejan de tener sentido o deja de ser importante. No tiene ya relevancia. Y algunos hechos, tarde o temprano, toman relevancia otra vez cuando, mira, por ejemplo, cuando la primera pandemia ya globalizada, que fue la de influenza del 2009, yo sí me acuerdo, mucha gente había olvidado literalmente las historias de las pandemias. Incluso en México siempre hubo, y hubo también, desde la colonización, la viruela mató a millones, pero hubo epidemias incluso de peste, de sarampión, de no sé qué tal, ¿no? Y sí marcaron épocas, pero nadie se acordaba de eso, no estaba en la memoria colectiva. Cuando reaparece una pandemia de este nivel que se globaliza, con la influenza, que tampoco fue de altísima letalidad, pues fue incluso menos letal que la del COVID, en términos de proporción, pues,
Claro, se reactiva la memoria histórica, no solo en Europa, de la experiencia vivida, escrita, por ahí dispersa, de la peste y de las epidemias de peste que sí fueron letales, ¿no? Se sabe que la peste acabó en algunos casos con 40-50% de la población de distintas ciudades, tanto en la Edad Media como ya hasta los años, hasta el siglo XVII. Y siguió existiendo, ahorita está prácticamente erradicada, pero siguió existiendo hasta el siglo XIX. Entonces es un hecho que estaba olvidado, se recupera en la historia, en la memoria colectiva, porque resurge algo muy similar, o prácticamente un fenómeno igual, de una relación con la naturaleza, en donde hay un salto de microorganismos, en este caso virus, que son letales, ¿no? Y que empiezan a diezmar una población rápidamente. Entonces lo que dice Ortega, frente al... Entonces el pleito de Ortega siempre fue desde el inicio tratar de, digamos, superar, contrarrestar a la razón pura físico-matemática, ese racionalismo cartesiano o positivista, o incluso muy fenomenológico, que no le gustaba. Contraponer a esa razón rígida, no histórica, esquemática, abstracta, una razón narrativa, vital, de circunstancia y perspectivista, digamos. Para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso, dice Ortega, contar con una historia. La vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica. Entonces es una necesidad de autocomprensión. Tiene además un sentido moral, ¿no? Que eso ya lo señala Vico. O sea, la ciencia de la historia es posible porque nosotros hacemos la historia y porque necesitamos comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Necesitamos saber de dónde venimos, qué somos, ¿no? De dónde surgió esto. Entonces la razón histórica que Ortega no acaba de formular del todo ahí, ese curso que dio creo que fue en Buenos Aires, y quedó escrito porque los escribía y le hacía las lecciones, le hacía unas lecturas. En esa época era muy usual también, por supuesto, pero no quedó como un libro desarrollado, pero está el concepto. La razón histórica es una teoría del conocimiento. Esto nos obliga, dice Ortega, a desnaturalizar todos los conceptos referentes al fenómeno integral de la vida y someterlos a una radical historización. Entonces ahí ya apunta a algo que va a ser, Crisis, la otra vez hablábamos del efecto que tuvo la obra de Thomas Kuhn en la filosofía de la ciencia, ¿no? La historia sobre las revoluciones científicas. Cuando en la filosofía de la ciencia se da ese giro historicista, que bueno, por el predominio de la versión ortodoxa, digamos, no se concibe la historicidad de las ciencias, de hecho se le teme a eso porque ahí está el error, ¿no? Pero con Thomas Kuhn se abre el debate, y esa es la virtud del libro de Thomas Kuhn, que apareció en 1962, un poquito antes de los principios de la ciencia, 1965. Creo que comentamos ya, pues Nicole no creo que lo haya leído, después habrá enterado, pero lo que plantea Nicole es algo parecido, aunque en otros niveles de teorización, pero ya está el problema de la verdad y la historia. En la crítica de la razón simbólica, aquí ya entra un poco más a Nicole, ahí Nicole va a plantear ya de lleno el problema, ¿no? Es decir, hay por supuesto verdades científicas que han permanecido, a las que se ha llegado en algún momento de la historia, y hay errores científicos, pero los errores científicos, incluyendo la filosofía ahí, no son simplemente desechables, porque no son de mala fe, no son embustes y engaños como los de la política. Los errores son igualmente apofánticos, dice Nicole, ¿no? O sea, la teoría equivocada o el error de interpretación en el caso de las ciencias o el error de cálculo demuestran que hay aproximaciones y que sí hay, por supuesto, condiciones que relativizan el conocimiento, que las personas que en ese momento están desarrollando esa ciencia no pueden ver o no son capaces de ver todos los elementos, y eso parece que la historización de la ciencia, digamos, la relativización parece que la invalida, ¿no? Pero obviamente no.
porque no todas las tesis científicas han sido invalidadas, no todas se pueden relativizar, unas siguen siendo sostenibles. La teoría helocéntrica, la teoría de la evolución en general, es un gran programa de investigación, como les decía Lakatos. Las teorías sociológicas en general, las teorías psicológicas también en general, la antropología física pues, tiene conocimientos ya muy claros, muy precisos, ¿no? Igual antropología cultural. O sea, hay hechos científicos demostrados en la historia que son ya irrebatibles, se podría decir, pero hay otras teorías y otras hipótesis que sí se pueden relativizar o que tarde o temprano se van a relativizar cuando aparezcan otros hechos o se descubran otras evidencias que los contradigan, ¿no? Ese es el punto. Y dice entonces Ortega, el hombre es constitutivamente por su inexorable destino como miembro de una sociedad un animal etimológico, otra de sus frases así célebres. Según esto, la historia toda no sería sino una inmensa etimología, el grandioso sistema de las etimologías. Es como entender la semántica de la historia. La razón histórica es una especie de razón semántica. Se trata de interpretar el significado, ¿no? de comprender en profundidad y en gran angular, digamos, en un proceso muy amplio, en el tiempo, el sentido de los hechos. Y luego, bueno, hay cosas que ya son más particulares. Les decía que cómo se interesa sobre el origen de ciertas civilizaciones o el origen técnico, que eso está en la novela técnica, y luego elucubraciones sobre posibles escenarios futuros y sobre todo sobre la posibilidad no solo de la decadencia de Occidente, como ya la había clasificado Spengler, ¿no? En los años 20, 21-23, sino la posibilidad de un verdadero colapso de toda la civilización occidental, que empieza Ortega a pensar, no le da tiempo de desarrollar esa idea, con sus lecturas de la gran teoría de la historia de Arnold Toynbee, el historiador británico, que era también una obra enciclopédica de los años 30. Y Ortega entonces, bueno, algunas citas, va a tratar de regresar a esta idea de la vida como realidad radical, es vida histórica, ¿no? La circunstancia es temporal, la historicidad es constitutiva a los seres humanos, no es nada más acumulación de pasado, sino un orden de sentido que hay que reconstruir narrativamente. Ya dijimos, y entonces, bueno, esta propiedad de la razón histórica como una narratividad tiene dos funciones. Es constitutiva, quiere esto decir, explica, estructura, ¿no? Ordena el tiempo, y por eso se dice que bueno, estas ideas van a ser desarrolladas después de manera mucho más amplia por Paul Ricoeur en Tiempo y Narración, ¿no? Desde una visión también fenomenológica, digamos. Pero además la narratividad tiene una función retrospectiva, dice Ortega, porque no hay leyes, digamos, absolutas, como quiso ver en parte Dilthey o el positivismo comtiano o el materialismo marxista, sino que, como le decíamos, la racionalidad de la historia se demuestra a posteriori, ¿no? O sea, tiene que estudiar hacia atrás y ver por qué sucedieron los hechos y por qué había cierta necesidad en ello, incluso en los hechos que parecen más azarosos. Y de ahí la idea de que hay una sistematicidad, pero que no, yo al menos no acabo de ver exactamente cómo cuaja esa sistematicidad de la historia. Tiene que ver con las estructuras de la razón vital, de las ideas y creencias que en ese momento se mantienen, del programa vital, como dice Ortega, pero que a lo mejor pues, se parece mucho a la manera en que Dilthey entiende la historia a partir de la experiencia humana, o en todo caso también pues, pudo haber acercadose a los esquematismos kantianos o sobre todo hegelianos de la historia, ¿no? Entonces, así como Ortega se opone a la razón científica, pura, histórica, de las ciencias de la naturaleza, siguiendo ya Dilthey,
También se opone a Hegel y su razón absoluta o su narrativa cerrada absoluta, ¿no? que marca el fin literalmente de la historia. ¿Se acuerdan del gran libro de ¿cómo es este hombre? De Fukuyama, ¿no? No, ¿sí? Sí, Francis Fukuyama, de Francis Fukuyama, que fue muy polémico, también un libro mal entendido, un libro mal planteado, pero también mal interpretado, ¿no? ¿De qué significa eso del fin de la historia? En el caso de Hegel, no es que se acabara y ya, sino que se había logrado cerrar, ¿no? Digamos, el círculo de la autocomprensión del espíritu absoluto en Europa, en la Europa que le toca vivir, además en el mundo germánico, en la cristiandad, que recupera y recoge toda la herencia humana y la lleva al nivel más alto, según Hegel, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya nada, ¿no? Por eso se cierra en un esquematismo. En el caso de la tradición fenomenológica, hasta Husserl y Heidegger, yo la verdad no creo ver una comprensión muy cabal de la historia. Van a ser los desarrollos posteriores, sobre todo de Ricoeur, de Levinas, que entran a una comprensión fenomenológica más profunda de la historia como experiencia narrativa. Nicole suele ver entonces, y lo plantea en este capítulo de historicismo y existencialismo, que a pesar de estos esfuerzos orteguianos de tratar de superar ciertas posiciones relativistas o vitalistas, Ortega no acaba de salir de ese círculo, y que no puede entonces demostrar esa sistematicidad o esa racionalidad de la historia, ¿no? Como que queda en un proyecto. En la página 357 de Historicismo y Existencialismo dice: bueno, en tanto que un producto cultural y en tanto que sus problemas son universales, la filosofía ejerce siempre alguna influencia sobre la vida, ¿no? Pero que otra cosa. Así, a fines del siglo pasado y comienzos del presente, dice Nicole, surgen varias filosofías que podrían llamarse vitalistas y cuyo rasgo común es el antirracionalismo, ¿no? En eso coincide Ortega, sobre todo en la primera época. Todas estas filosofías aspiran a reivindicar de alguna manera la vida, la acción, la experiencia directa de las cosas frente a los esquematismos de la razón pura. En verdad, esta es una de las características más señaladas de la época. En cada pensador se presentan con matices diferentes, pero el rasgo dominante es siempre el mismo. Y en esto se ubica a Nietzsche, a Dilthey, a Bergson. El pensador más valioso de cuantos pertenecen a esta corriente, dice Nicole en este texto escrito en el 50, quizás sea Maurice Blondel. Su obra sobre la acción, publicada en 1893, es presentada característicamente como el ensayo de una crítica de la vida y de una ciencia de la práctica, ¿no? Que eso también lo podría haber suscrito Ortega, en contra de esa, quise decir, de esa visión racionalista cartesiana del sujeto cognoscente y de un sujeto puro. Incluso el pragmatismo, en sus variadas formas, es una instancia de la reacción antirracionalista, por supuesto, y de la elevación de lo práctico, lo útil y efectivo por encima de lo especulativo y lo abstracto. Se refiere Nicole típicamente a William James, sus textos de principios del siglo XX. En su primera época, Ortega se incorpora en esta marcha hacia lo concreto, hacia otra vez la vida de inmediata, lo pragmático, la resolución de los problemas, la representación de la imagen colectiva. Es bien característico el hecho de que, habiéndose formado una disciplina estricta como el idealismo alemán, Ortega no se afiliara a él ni tampoco analizara sus fallas sistemáticamente. En todo caso, el vitalismo de Ortega podría tomarse como confirmación de su propia tesis, según la cual la filosofía surge de unas necesidades vitales y está condicionada por las circunstancias, ¿no? O sea, esa tesis se puede aplicar, según Nicole, a su propia filosofía
que está acechada, por decirlo así, por también la relativización extrema del concepto de la razón vital. Y bueno, entonces hay un contraste, como ven, muy marcado, pero una continuidad. Al fin y al cabo sí hay unos vasos comunicantes entre los planteamientos de Ortega y los planteamientos de Nicole, que ya aparecen no solo en historicismo, que va apuntando, sino también en los principios de la ciencia y en la crítica de la razón simbólica, ¿no? Donde hace como un recuento, una suma del problema y trata de dar una respuesta. La respuesta de Nicole es que tiene que hacerse una ontología. A ver, aquí había una frase al final. Una ontología de lo humano para comprender a cabalidad la historicidad. Sí, aquí está, dice Nicole, al final de este capítulo sobre Ortega. La historia es un sistema, de ello no cabe alguna duda. Bien que lo ha mostrado Dilthey y previamente sus antecesores en el historicismo, Hegel y Marx. Pero el hecho de que la historia como realidad no sea puro desorden o una algarabía irracional de arbitrariedades y azares, no convierte sin más la historia como conocimiento en una ciencia sistemática de la realidad radical. La ciencia sistemática de la realidad histórica no es la historia misma, está claro, ¿no? No es ni siquiera una ciencia positiva, es ontología, dice Nicole. Entonces hay que regresar a la ontología de lo humano. Si la realidad fundamental a que llega la historia es la realidad del hombre, tiene que ser el análisis de este hombre en tanto que ser, el que nos ofrezca la clave de su devenir en tanto que ser histórico. Pero la historia no podrá jamás darnos por sí sola esta clave, que es así una contundente frase, ¿no? Por eso de que la historia no podrá darnos la clave, pues está por verse, ¿no? O sea, pues ¿de dónde la sacamos? Entonces, lo que Nicole va a proponer, entonces, a partir del concepto de expresión, Nicole muchas veces todo lo refiere a la metafísica de la expresión como si la metafísica de la expresión hubiera resuelto todos los problemas. La verdad es que no resuelve más que muy pocos. El problema de la comunicación sí está claro, pero el problema de la historia yo no lo veo que esté muy claro. Entonces va a decir Nicole, hay que sustituir la idea de una razón simplemente narrativa por la idea de una razón simbólica, una razón expresiva, porque la expresión ya indica la correspondencia, la copertenencia, ¿no? El diálogo permanente entre no solo sujetos, comunidades, pueblos, a lo largo del tiempo y sincrónicamente. Y eso es lo que, según Nicole, tendría que ser un elemento de análisis poderoso para la ciencia de la historia, ¿no? Y entonces sustituye la idea de relatividad por lo de expresividad. Dice, toda verdad es expresiva, toda verdad se tiene que expresar. Todas las ciencias son expresivas. En la expresión pueden fallar, en el caso de las ciencias por cometer errores, no por falsear. Bueno, aunque las ciencias también falsean. O más bien las y los científicos. Pero si no falsean y cometen errores, el error también revela el fenómeno en una relación dialéctica. Y entonces, dice Nicole, lo expresivo, según este planteamiento, explicaría mejor el carácter histórico de la ciencia y el carácter, pues también objetivo y científico de la ciencia de la historia al aproximarse mediante discursos, narraciones, al fenómeno mismo de la historia, ¿no? Queda de todos modos ahí un poco nebulosa la idea de una sistematicidad, de esa coherencia a la que aspiraba Ortega y Gasset, y que Nicole no recupera esa idea, aunque sí recupera la idea de una racionalidad inherente de la historia, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a llegar ahora. Más adelante vamos a ver un poquito más del problema.
Y luego Aldo va a exponer entonces la relación de Nicole con Hegel y con Bergson en particular, ¿no? Para que saltemos otros temas más específicos. Pero no cabe duda de que en la obra de Nicole el problema de la historicidad, la verdad de la historicidad de las ciencias y la ciencia misma de la historia son temas esenciales, se vuelven para él ontológicos, ¿no? O sea, temas en los que se juega la ontología de lo humano y que solo se pueden responder, según Nicole, haciendo un análisis ontológico del ser humano, ¿no? Dice siempre el ser del hombre. A mí no me gusta esa frase, ya es muy de modé, hay que decir, pero tampoco sería casi tautológico, cacofónico decir el ser del hombre, ¿no? O el ser del ser humano, el ser de lo humano, mejor, ¿no? Que consiste en la expresión, dice Nicole, consiste en que recoge esos caracteres, está abierto, está en un proceso dinámico, implica autocomprensión, implica recuperar en la memoria individual y colectiva, implica una coherencia del discurso, implica pues eso, narratividad, discursividad escrita o también oral, y todas esas características Nicolás va a abordar desde su visión ontológica de la expresión humana, como dice él, como una exclusiva de lo humano. Niega Nicole que otros animales puedan realmente expresarse, que su ser sea expresivo, cree que el resto de la naturaleza y la materia no expresa, y que en todo caso lo que se expresa en la historia, vamos a decirlo así, son los hechos humanos, ¿no? O sea, la manera en que los humanos comprendieron su propio tiempo, ¿sí? Bueno, no sé si hay dudas, comentarios ahorita. ¿Cómo ven? Sí. No sé si este tema se va a tratar en otras sesiones, pero esta cuestión del azar me llama la atención en Nicole, sobre todo porque en algún artículo que ahorita no me acuerdo el nombre, que es una especie de crítica a las ciencias naturales, en particular la física, habla sobre el azar, como que la física es, o sea, lo ve positivamente en el sentido de que la física se abrió al azar, ¿no? Entonces, mi duda es cómo plantea Nicole el azar en este devenir histórico y al mismo tiempo buscar un sistema en eso, ¿no? O sea, cómo generar esas dos ideas. Muy buena pregunta. A ver, sí, se ha planteado en otras épocas el azar como lo indeterminable, ¿no? Obviamente no puede ser lo que no tenga causa o algo irracional, es comprensible, pero para nosotros, en nuestra visión temporal, limitada, finita, no es determinable. Esa es una forma de entenderlo, ¿no? Sobre todo una visión determinista de la naturaleza, físicamente hablando, dirías, pues todo está determinado, simplemente tú no sabes qué causa ya se activó y en el momento en que sucede, aparece como inesperado, ¿no? Que por ejemplo un accidente, ¿no? Mucha gente no lo prevé, obviamente no lo espera, y sucede porque hay un cruce de causas físicas implacable, pero la persona reacciona con total sorpresa porque no preveía, ¿no? Pero luego hay este fenómeno que está muy bien descrito en nuestro dicho, pues no sé si muy mexicano o de donde sea, pero ¿qué es eso de que cuando te toca, te toca aunque te quites? Y cuando no te toca, aunque te pongas, no te toca. Es una frase de una enorme sabiduría, porque es decir, hay una determinación de los hechos que tú no puedes cambiar. Entonces, el azar puede ser visto como lo accidental, que es que nosotros lo vemos como a veces algo irracional, porque no podemos prever el cruce de causas, ¿no?
pues no sé, un típico accidente vial, alguien sale con su coche y piensa, sí piensa en segundos que el otro coche no va a avanzar rápido y se cruza en su camino y chocan, ¿no? Hay dos fuerzas causales, entran en colisión y la colisión es inesperada para los dos, entonces echan la culpa a los dos y a ver, tú te viste la culpa y tú y qué tal y no sé qué, ¿no? Entonces ya se puede después ver quién fue la persona más imprudente, pero inesperado, ¿no? Entonces el azar también deriva de que tenemos expectativas que no se cumplen. De hecho, pues, es como muy potente eso. Entonces, primero, no solo que hay causas que no vemos o que no sabemos cómo se cruzan, exactamente en qué momento. Y otra es que nuestra expectativa de lo que iba a suceder con supuesta regularidad no se cumple porque tampoco hay una regularidad absoluta, ¿no? Si tú dices, bueno, el clima ahora el clima en todo el mundo se está descomponiendo, se está desajustando, es un hecho. Y entonces aquello que era suficientemente regular está dejando de ser regular. Y de hecho que va a ser cada vez más irregular. Entonces las personas van a sentir todo esto como muy accidental. Y sí se ve como que de repente sales un día y hay un calorón espantoso y al otro día está lloviendo y hace frío, ¿no? Entonces eso no estábamos acostumbrados a eso. Tu expectativa es una regularidad que se altera porque hay una alteración física de un fenómeno perfectamente explicable, que ahora se entiende, pero que tú no anticipaste, ¿no? Entonces, eso es el azar, segundo. Y tercero, yo creo que el azar tiene un sentido también más emocional, que es como Nicole lo empieza a ver en la psicología de las situaciones vitales. ¿No te acuerdas que ahí son tres elementos? El carácter, que es como la libertad asumida, el destino, que son la predeterminación, que eso los griegos lo entendían muy bien, ¿no? Pues el destino, acuérdense, lo decidían las moiras, tirando los dados, ¿no? Los dioses deciden el destino. Y el azar, que es como aquello que no se puede determinar, así nada más. Y sí, eso es quizá el sentido del azar más fuerte que causa angustia, ¿no? Porque uno tiene entonces expectativas hacia el futuro a partir de ciertas regularidades. Uno sabe que también pueden suceder fenómenos que no ves, que no estás viendo cómo se van a cruzar, pero que estaban ahí. Y eso pasa con muchísimos accidentes. Ahí estaba y la gente tuvo que haberlo visto y no lo vio. Y se provoca el accidente porque no reacciona a tiempo, ¿no? Que es como el que te quites cuando te van a dar. ¿No? Pero lo tercero es lo más angustiante, que es que parece el azar nombrar, si lo dice Nicole, hay que buscar la definición, lo totalmente imprevisible, ¿no? Que no hay manera de determinar, que sucede obviamente por una causa, pero que no era predeterminable de ninguna manera. Y entonces, Nicole, que ese factor en la historia es fundamental, ¿no? En el momento en que están sucediendo los hechos, hay mucho azar, hay muchas cosas indeterminables. Entonces, volvamos al caso del fallido golpe de Estado en España, ¿no? Cuando llega Tejero al hemiciclo y saca la pistola y chavalazos, él está confiadísimo en que ya se está produciendo el golpe de Estado, que ya están invadiendo las capitanías de cada región, que iba a empezar en Valencia, sí salieron los tanques en Valencia, y que iban a tomar todo el país. Se imaginaba como Franco tomó todo el país, porque era un franquista así, de hueso colorado, ¿no? Entonces su expectativa es, ya empezó el golpe de Estado, ya logramos tomar el Congreso, le avisa a su comandante por el teléfono, ya tomamos el Congreso. Así como no, quédense ahí, muchachos, espérense a que les digamos que procede, ¿no? Pero que nadie se mueva y que no salgan los diputados y me los controlas. Y los controló a punta de balazos, ¿no? Entonces él tiene la expectativa, ¿no? Cree
cree que va a pasar lo que va a pasar, que todo el mundo va a cumplir su acuerdo, no espera que va a haber traiciones, empezando quizá por las del rey y acabando por sus amigos. Conste que dije quizá, y ¿cómo se llama? Pero no sabe que hay causas que se están cruzando, él no las ve, que son, por ejemplo, la acción del rey, y que lo que sí se sabe es que el rey le pregunta a uno de los generales que estaba confabulado, que después también lo apresaron, Armada, si me acuerdo de los nombres porque acabo de ver una película al respecto, que le pregunta a él, bueno, ¿y qué está pasando? Tú dime, ¿no? Porque era de su confianza, porque había sido como su, ¿cómo se dice? Su secretario particular, como su principal, ¿no? A cargo en la Casa Real. Porque además el rey en España es el jefe de las Fuerzas Armadas, porque se supone que es un militar, ¿no? Ya ven que se viste con el uniforme y tal, y así sale a dar el discurso. Y entonces le pregunta a este hombre de la Armada, y ahí cambia la historia, porque Armada le miente y se hace un poco tonto, y le dice que no sabe qué está pasando, cuando obviamente sí sabe. Y el rey sospecha, dice, no, este no me está diciendo la neta, ¿no? Y ahí empieza entonces a buscar más información, todo por teléfono, porque pues estaba ahí en el palacio, todo era así, por teléfono, ¿no? No era, vete a buscar a fulano a ver qué dice. Sobre todo las otras capitanías, como estaba dividido el país. Entonces empiezan a hablar, le dice a su secretario, pásame a todos los generales que están al mando de las, aquí se llaman zonas militares, ¿no? Ahí son capitanías. Y les empieza a preguntar, y a ver, ¿tú qué sabes? No, pues yo no sé nada, tú, pues no sé, y ya todos se hacen tontos. Pero entonces empiezan a saber que la mitad sí están como con el golpe y la mitad no. Y ese factor, que era imprevisible para varios, empieza a actuar, y seguramente, si la versión oficial es cierta, el rey entonces se da cuenta de que sí hay una confabulación y actúa diciéndoles a todos, se calman y se acabó, no hay tal golpe y yo nunca dije nada y tal, o se echó para atrás y dijo, no, ahí muere. Y les dijo, ¿saben qué? Haya dicho lo que haya dicho, o como dicen, haya sido como haya sido, no. Y entonces para el golpe, en efecto, sí hay una acción del rey que es efectiva. Todo eso no lo sabe Tejero. Y el tipo está ahí encerrado con los diputados, llega al día siguiente, llegan hasta la mañana del día siguiente, y él no tiene ni idea. Y entonces ahí hay cruces de causas que él no conoce, hay algo imprevisible para él que no puede controlar, obviamente no lo puede controlar, y él sigue en la expectativa de que el golpe avanza, porque no le han dicho lo contrario, ni le dijeron, pélate, ¿no? Hasta que ya le llama el general Milans, que era el único que obedecía, que es el que estaba en Valencia, y le dice, ¿sabes qué, Tejero? Ríndete, se acabó. ¿Cómo? ¿No? Entonces el cuate entró en una decepción profunda, se siente traicionado, obviamente, que todo el mundo lo dejó colgado a la brocha, no llegaron nunca los refuerzos, nunca le dijeron qué iba a pasar, y entonces hay algo imprevisible, no sé si lo captan, ¿no? O sea, en los hechos, así del minuto por minuto, hora por hora, hay algo que nunca va a entender. Pero nadie va a entender, ni el rey, ni los diputados, ni nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y es hasta, de veras, con todo respeto, hasta un poco ridículo, pero es un sainete, una comedia de equivocaciones, porque todo el mundo tiene información sesgada, cruzada, y eso favoreció a que el golpe de Estado no fuera efectivo. Si todo el mundo hubiera estado en la misma sintonía, hubieran todos los generales se hubieran fajado y decir, va porque va, hubiera sido efectivo y hubiera sido un desastre, obviamente. Pero gracias a ese azar imprevisible de la confusión general, que empieza por el tipo por el Tejero, que además es necio, es testarudo. Y así fue toda su vida el hombre, parece, ¿no? Que nunca se arrepintió, dijo, estuvo 15 años en la cárcel, lo condenan a 30 años por insubordinación y lo destituyen, y sale de la cárcel ya por buena conducta y más viejito, y vivió muchísimos años, acaba de morir, este año se murió.
que fue también algo azaroso, ¿no? Por cómo se muere el día en que desclasifican los documentos. A lo mejor le dio un susto. Y los documentos no dicen nada nuevo. Fue pura faramalla del gobierno, y eso ya lo dicen los periódicos, que no hay de datos nuevos, no hay ningún descubrimiento interesante, ninguna información interesante, más que del centro de seguridad, que era como la CIA, la policía secreta, se llama el CECIT, que sí sabían, y ellos dijeron que no sabían nada. Imagínate, la Central de Inteligencia Española dijeron, nunca nos enteramos de nada, ¿no? ¿Cómo entonces? O sea, son la peor inteligencia del planeta. Claro que sí sabían, claro que sabían, y se hicieron tontos y nunca dijeron. Entonces allí hay algo muy extraño. ¿Por qué no le avisaron al rey? ¿Por qué no le dijeron al presidente del gobierno, oye, pues estos generales ya se pusieron de acuerdo y ya están planeando para tal y tal día, ¿no? Y entonces en esas equivocaciones, que por eso parece ya casi tragicómico, hay algo imprevisible, ¿no? Que fue la confusión, por decirlo así. Y es un fenómeno emergente que surge de todas estas causas cruzadas y de intenciones, expectativas humanas, subjetivas, que genera, por decirlo así, algo que escapa a las manos de todos. Eso en la historia está presente todo el tiempo. Y lo puedes ver en revoluciones, en las guerras es un caos siempre. Es un caos absoluto. No hay manera de controlar ni de lograr que la estrategia funcione. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Los mensajes no llegan a tiempo, el mensajero cae por ahí muerto, hay espías, el espionaje siempre fue fundamental. Por eso ahorita la inteligencia, desde el punto de vista militar estratégico, es básica, y hoy se hace con sistemas informáticos muy potentes, espionaje informático, inteligencia artificial, etcétera. Y se ha demostrado que entonces ya no te puedes esconder, ¿no? Y no hay manera de eludir ese tipo de cosas. Eso puede cambiar ciertos azares así. Entonces no sé si acaban de ver, ¿no? Hay algo de imprevisible, que eso creo que Nicole se refiere más a esa idea del azar, como lo innacible, imprevisible, que no vas a acabar de entender hasta mucho tiempo después. Y hoy, esto del 23F, hay gente que dice, no entendemos exactamente qué pasó. Porque alguien no está diciendo la verdad, ¿no? Y todo el mundo se oculta y nadie supo y quién sabe qué pasó. Y el pobre el Tejero pues, quedó solito haciendo su golpe de estado solo, él solo. Y fue a dar a la cárcel, finalmente también fue a dar a la cárcel Milán, era el general de Valencia, y el Armada. Y a los 3 les dieron 30 años, salieron uno en 9 años, el 15 y el otro de 10 años, porque eran mayores de edad aquellos. Y ya se murieron todos, ¿no? Y en realidad no juzgaron a mucha gente, ¿eh? Son como 15, 20 personas. Que dices, era un golpe en serio, ¿eh? O sea, era de todo el país otra vez, como no como Franco tomó, ¿no? el poder, pero hubiera sido otra vez que los militares gobernaran, punto, ¿no? Porque llevaban solo 5 años de vida civil y de las primeras elecciones después de que se murió Franco, entonces pudo haber sucumbido la democracia. Entonces el hecho de que la democracia española prosperara y sobreviviera fue azaroso, vamos a decirlo así. Y pudo haber el cruce de causas iba directamente a que había una reacción del poder hegemónico, que era de las derechas, el ejército y la iglesia, que dijeron, va para atrás, ¿no? O sea, nada de que democracia liberal y eso no, para este país no. A eso iba, y azarosamente fracasa el golpe, y ahora se sabe, todo el mundo reconoce, gracias a ese fracaso la democracia española se consolida, ¿no? Porque todo el mundo se da cuenta que es absurdo un golpe de Estado, que no tiene sentido que los militares gobiernen, que hay una clase política, que hay partidos, que sí se puede, ¿no? Y que el rey no debe meter las manos, y que el rey dice que no tiene pretensiones de gobernar, ¿no? Y se mantuvo en su papel y hasta la fecha. Un momento, entonces, un hecho azaroso cambia la historia de lo que pudo haber sido el regreso del franquismo versión 2, el franquismo 2.0, consolidó la democracia española tal como existe ahorita, ¿no? Muy defectuosa y lo que ustedes quieran, pero
Eso es una democracia parlamentaria, una monarquía parlamentaria, gracias a un fallido golpe de Estado que no fue mal planeado, no estaba mal planeado, sino que hubo confusión y muchos se rajaron, o alguien se rajó a la mera hora, y algunos sospechamos que fue el rey el que se rajó. Juan Carlitos, que es un personaje nada defendible, o sea, así mentiroso toda la vida. Pero le convino mucho, ¿no? Porque, Le convino, porque ya claro. la monarquía se consolidó. Otro de los azares, Porque sí, otro de los azares es que salió fortalecido porque fue el gran salvador de la democracia. Y así te decían los españoles hace unos años. No, Juan Carlos salvó la democracia. No lo cuestiones, es intocable ese hombre. Y es un corruptazo terrible, ¿no? Entonces se invistió casi en una figura divina porque había salvado al país y pues sí, pero no se arriesgó, ni se fajó, ni salió a las calles, ni agarró un arma, ni nada, ¿no? O sea, lo que hizo fue decir, no, que quede bien claro, yo no apoyo ningún golpe, la democracia debe seguir y los generales cálmense y los soldados y los tanques a sus cuarteles. Tan, ¿no? Quiere decir que alguna vez dijo lo contrario. Hay gente que cree que incluso fue tan absurdo el asunto como una confusión de que interpretaron estos generales que Juan Carlos decía, sí, él quiere un golpe de Estado, porque estaba harto de Suárez, estaba peleado con Suárez y nadie lo quería a Suárez. Entonces el libro de Cercas es genial porque muestra que todo el mundo confabuló contra Suárez, todo el mundo. Su partido, el otro partido, el ejército, la iglesia, los empresarios y el propio rey. Y eso generó una situación de vulnerabilidad terrible, que obligó a que el hombre renunciara. Suárez tuvo que renunciar, o sea, le ponen la moción de censura, lo van a destituir, no alcanzan los votos, porque ahí como que se echan para atrás. Pero él dice, no, ya ven que estoy harto, y renuncia. Y el día en que están eligiendo al sucesor, a Calvo Sotelo, llega el golpe de Estado, y él por eso está sentadito en su curul, viendo todo el sainete. De veras, es impresionante su expresión, de que ni se inmuta, ¿no? Y está enojado, está diciendo, no puede, eso de que dice, no puede estar pasando esto, y viendo al tipo ridículo con la pistola echando tiros, pero que te pudo haber matado, ¿no? O sea, si cualquiera pudo haber disparado, ¿no? Mal y hubieran matado a un diputado. Nadie salió ileso, nadie salió herido, pues. Pero Suárez es impresionante su gesto, ¿no? Está harto, no está confundido y está hasta acá, ¿no? Y entonces le parece una escena totalmente absurda ver al tipo con la pistola amenazando a todos los diputados. Ese es el azar de la historia, tal cual, ¿no? Parece una... Bueno, y las historias de todos los países son igualmente ridículas y tragicómicas en realidad, porque hay mucha confusión en la mera hora de los hechos más cruentos, la revolución, en los golpes de Estado. Malo cuando eso implica entonces ya muertes, matanzas, eso ya es otra cosa, pero ahí también hay azar, ¿no? Bueno, entonces la próxima